Pero dice y aclara, ¿en qué? En el modo de pensar. Porque entonces los paidiones también tienen algo, y es que aunque son digamos, creen y hacen las cosas y están en ese conocimiento, pero fíjese que los traicionan las emociones. Los traicionan las emociones. Mire, hermano, y las facultades cognitivas, dice aquí, también habla de eso, de las facultades cognitivas. ¿Por qué? Porque a esa edad todavía uno, y especialmente en esa etapa que le llaman la adolescencia, ¿verdad? Que realmente no es adolescencia, sino es la carencia, ¿verdad? De un montón de cosas. Todavía no ha pasado uno, no ha dejado la etapa completamente de niño y está entrando a una etapa hacia ser adulto. Ahora, no es ahí cuando uno puede ser vulnerable a las emociones. Claro, ahí es donde uno, hermano, tal vez tuvo su primer amor, ¿no? Aquel amor platónico, aquella niña que cuando salió de ahí de su casa y dijo, ¡ah, qué bonita!, ¿verdad? Pero cuando llega y le dice, ¿quieres ser mi novia? Le dice, no, estás bien feo. Le dicen pedazos, ¿verdad? Las emociones, ¿verdad? Le dice, no es posible. ¿Qué debo de hacer? Y hace infinidad de cosas para ver si le cae bien, y al final de todas maneras dice que no. El asunto es, hermano, que el apóstol Pablo dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, en el conocimiento hay que seguir adelante, porque todavía hay más cosas, más sabiduría que tenemos que alcanzar a conocer. De hecho, él lo dice, hemos nosotros hablado sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Entonces él estaba diciendo, en el pensamiento no se dejen llevar por las emociones, no se trata de agarrar, y por eso él decía, ¿verdad? No impongan las manos con ligereza, por ejemplo, porque pues les enseñaban lo de la imposición de manos, y ya llegan todos a ponerle manos a todos, ¿verdad? Y también había ciertos riesgos. Entonces decía el apóstol Pablo, Pérez, sí, calma, pueblo, despacio, que llevamos prisa, con tranquilidad. Y entonces les establecía, ¿verdad?, las normas, las reglas. Entonces, en nuestra manera de pensamiento, es decir, en nuestras facultades cognitivas, no debemos de quedarnos como paidiones, sino que debemos de avanzar. Porque si uno se queda solo como paidión, hermano, es decir, como jovencito, y hay algunos que tienen que llegan a ciertas edades que les entra ¿cómo se llama? La de la vejez, ¿verdad? La andropausia y la menopausia, pero como no me acuerdo cómo se le dice. Miren, pues hoy estoy olvidado. Cuando la edad crítica, entran a una edad crítica de vejez. Nosotros nos da risa, ¿verdad?, porque hay una señora que vive ahí donde nosotros vivimos, que ella se cree quinceañera, y anda con el pelo suelto y pantalones así bien de jeans, bien apretados, y por supuesto con el que andas está peor todavía, ¿verdad? Porque llega en su Mercedes descapotable y es un ruco ya, ¿verdad? Es un señor ya grande, ¿verdad? Y saber a dónde se van, pero ellos van ahí como que fueran quinceañeros, ¿verdad? Y si uno de veras que les pegó fuerte la vejez, como dicen por ahí, después de la vejez, la vihuela, ¿verdad? Así están. Entonces, pero dice el apóstol, digo esto porque entonces, hermano, como jóvenes, uno hace tonteras,
Cuando uno es joven, es inmaduro, hace cosas que no debe hacer, ¿verdad? Y en algunas donde sale uno bien librado, dice uno qué pila soy, ¿verdad? Pero cuando le va mal, dice que bruto, me equivoqué. Pero ya después de haberse somatado. El asunto es que el apóstol Pablo dice, no sean paidones, no se queden con esa mentalidad, no se queden en ese pensamiento. Hay que seguir avanzando. Pero hace todavía dice algo más lindo. Bueno, todo lo que dice el libro, ¿va? Pero dice esto: no se queden como paidones en el modo de pensar, es decir, no piensen solo con las emociones, no piensen solamente con lo poco que saben, porque hay que seguir adelante, si no van a hacer pedazos a la gente. De hecho, ese pasaje de 1 Corintios 14:20 está hablando de los dones espirituales. Si usted y yo nos quedamos solamente con el pensamiento de los dones espirituales, puede hacer que nos estemos perdiendo de lo más importante, que es dar frutos. Porque eso es algo así como lo que está sucediendo en la actualidad. Ya ha sucedido, pero ahora más a algunos ministros que como ya ejercen poder, con autoridad que el Señor les ha dado, hermano, piensan que o están solo en eso se quedan y no avanzan más. Es decir, es mucho más importante la sanidad, los prodigios, los milagros, que la palabra misma. Entonces, y la Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces, yo creo que uno tiene que tener ese equilibrio como lo tuvo el Señor. Él hacía milagros, pero enseñaba. Amén. Entonces, hermano, el apóstol Pablo está diciendo aquí, como está hablando de los dones, no se queden pensando nada más, como yo ya tengo los dones del Espíritu, calidad, yo estoy súper, yo soy buen cristiano. No. Faltan muchas cosas más. Pero entonces él menciona y dice, oye, si no sed niños. Bueno, no está diciendo que no seamos niños, pues, y ahora está diciendo que seamos niños. Pero es que esa palabra niños ahí es una palabra que es neipiazo. Y esa palabra neipiazo dice que es un bebé, un inocente. Y entonces él dice, si no sed niños en la malicia. Y cuando habla de malicia, habla por ejemplo de malignidad, oiga, habla de depravación, pero oiga esto, a mí me impresionó, habla de la maldad llamada angustia, habla de la maldad llamada aflicción, habla de la maldad llamada ansiedad, habla de la maldad llamada problemas. Entonces, mire hermano, esto se pone lindo, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque entonces el apóstol Pablo dice, pero sean como bebés cuando tengan problemas, pero sean como bebés cuando vengan aflicciones, tengan la mentalidad de un bebé inocente cuando vengan ansiedades en cuanto a las cosas malas, en cuanto a la depravación. Entonces, ¿por qué está diciendo eso? Porque hermano, ¿cómo nos ponemos nosotros cuando viene angustia, aflicción a nuestra vida? ¿Qué voy a hacer? No tengo Obamacare. ¿Y qué voy a hacer? Y me salió en pesos y mucho esfuerzo, dijo alguien por ahí. Hermano, ¿cómo pensamos nosotros? Me quedé sin trabajo y tengo que pagar y tengo que hacer esto y tengo que hacer aquí, voy a ir a pedir prestado, voy a hacer un préstamo por este lado, voy a pedir por acá, voy a decirle a los hermanos que si pueden recoger una ofrenda para mí. ¿Será que así pensamos? Porque eso es pensar, hermano, como un adulto.
nosotros en ese sentido debemos de pensar como un niño, como un bebé, como uno que es, ¿qué le dije? Que es inocente. Yo se lo he dicho en otras oportunidades. ¿Cuántos de aquí tenemos niños chiquitos? Bueno, usted que tiene niños chiquitos, usted que ya los tuvo. Bueno, que tiene niños más o menos pequeñitos, pero especialmente estos, los más chiquitos, los bebés. Hermano, el bebé le pregunta en la mañana a usted: papá, ¿tenés para comprarme leche? Le pregunta a usted, bebé, papá, disculpa, ¿tenés para pagar la luz? ¿No querés que mejor durmamos con la luz apagada para ahorrar algo de luz? Así le pregunta a su bebé, a usted. Le pregunta: papi, si querés, voy a hacer un esfuerzo por aguantarme de no hacerme los pañales para que no gastes tanto en pañales. No. ¿Sabe por qué? Porque no esté preocupado. Porque él sabe que usted es su papá y usted tiene que ver qué le hace. Sencillo. Él se dedica a verlo, se dedica a hacerle gracias, se dedica a reírse, se dedica, hermano, a tomar su pacha, a dormirse, o su biberón, o su mamila, como usted le llame, y ahí está, bien acostado, y si hay música la oye, y si hay tele la ve, y anda viendo para todos lados, y cuando pasa la mamá se ríe con ella, y nada más, eso es todo. Y se hace pipí, y del 2 también en el pañal. Y él está confiado. ¿Por qué? Porque cuando se hace pipí, cuando se hace del 2, él no se cambia solo. Él sabe que va a llegar, y si se siente ya muy feo, llora, y entonces mamá o papá llega y dice: oh, hay que cambiarlo. Y lo cambia. Entonces, ¿qué es el bebé? Un dependiente. Un dependiente. Entonces, cuando el Señor dice que tenemos que tener la mentalidad de, ¿cómo le dije que se decía esta palabra? De neipiazos. En cuanto a la malicia, es decir, en los momentos, hermano, de maldad, de malicia, de depravación, de angustia, de aflicciones, de ansiedad, de problemas, ahí tenemos que pensar así. Y usted no está preocupado, no se está dando cuenta que la gasolina cada día sube más. ¿Y cuál es el problema? Si para eso el Señor me proveyó también de una bicicleta. Ya no se puede echar hecho pierna, ¿verdad? Hermano, el niño no se preocupa. Señor, ¿qué voy a hacer cuando ya no tiene trabajo, cuando lo despidieron del trabajo por la crisis económica? El Señor me dice: no te preocupes, uno mejor te voy a dar. ¿Y cómo va usted a su casa? Temblando y pensando: dame un té de hierbas relajantes y unas 4 pastillas para poder dormir bien hoy. Cuando uno está confiado en el Señor, hermano, yo me acosté y dormí, desperté y Jehová me sustentaba, dice la Biblia. Hermano, usted es un apóstol Pedro que le dijo al Señor: hoy que eres joven, tú te ciñes a ti mismo y vas a donde quieres, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá. Lo agarraron, lo metieron al bote, hermano, y dijo Pedro, se ve en el espejo: ni canas tengo en la barba, así que pasen feliz noche. Y se durmió. Ya le habían dicho que lo iban a matar, pero la promesa de Dios, ¿cuál había sido? Cuando sea viejo. Entonces, hermano, aquel hombre vino y dijo: no tienen otra concha porque hay mucho frío por aquí. Y se acostó, hermano. Y dice la Biblia que el ángel del Señor llegó y le dijo: espera, vámonos. Vámonos antes de que te maten, porque de todas maneras tienes que llegar a viejo. Pero entonces a mí me mandaron a cuidarte todo ese tiempo, le hago. Ahí está, lo sacó.
¿Cómo es ese neipazo? Le dije, ¿verdad que se llama? Neipasado. Mire, yo creo que ya está. Neipiazos. Ok. Solo déjenme. Entonces, ¿cómo debemos de ser en esos momentos de malicia, hermano? Que es momentos de problemas, de ansiedades, de aflicciones. ¿Cómo neipiazos? Señor Jesús, la situación está crítica, pero yo he confiado en ti, Señor. Así que yo te doy gracias porque sé que dependo completamente de ti. Como un bebé inocente. Inocente. Pero sigamos, dice, como neipiazos en la malicia, pero maduros. Eso es ya otro. Mire los niveles a los que nos llevó el apóstol, ¿verdad? Tremendo. Pero maduros en el modo de pensar. Entonces dijo, hermanos, no sean como pairiones en el modo de pensar. Es decir, no se queden en esa etapa para pensar con sus emociones. Sean niños neipiazos, como bebés, cuando vengan las aflicciones, los momentos de dificultad, las malicias, etcétera, ¿verdad? Las angustias, las ansiedades, pero sean maduros, y esa palabra maduros ahí es teleios, así o teleios, ¿verdad? Pero constante la verdad es teleios, que significa maduros, completos. Cuando habla de completos, significa crecidos en lo mental y en el carácter moral, y también significa perfectos en el modo de pensar. Entonces, mire, hermano, qué lindo realmente es esto que el Señor nos enseña. Hay muchas cosas más que debemos de hablar acerca de los niños, o de la necesidad de ser niños. Me faltó todavía explicarle, aunque lo he hecho en otras oportunidades, pero acerca de la visión, de la profecía que está en Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? En cuanto a los huíos y a los tecniones. Ahí hay que ver otra cosa, son niños también, porque nuestra Biblia habla de niños y niños. Amén. Entonces, pero pongámonos de pie. Yo quisiera en esta noche bendecirlo y que nosotros podamos tener esas etapas. Miren lo fundamental que es que nosotros nos volvamos como niños, hermano. No todo el tiempo, sino en los momentos determinados hay diferentes formas y diferentes etapas que nosotros debemos de ser como niños. Amén. Así que en esta noche, no sé cuál es la etapa de niño que a usted le toque vivir en